Buenos días, estimados estudiosos del grado 11. Iniciamos hoy formalmente la clase 15 de marzo. Hoy continuamos con la parte de graficación o hacer gráficas en 3D. Y pues hoy les voy a mostrar más o menos cómo es la estructura para poderlas realizar. Como las gráficas son en 3D, entonces pues necesitamos la información de tres componentes, ¿cierto? Pues las más básicas que siempre ustedes han conocido es X y Y, porque esa les permite crear a ustedes el plano en 2D. Pero pues yo le incluyo un nuevo plano, que es el plano Z, ¿sí? Entonces voy a definir X y Y inicialmente para hacer una gráfica. Pues voy a poder definir X y voy a definir Y. La voy a definir dentro de un intervalo específico, ¿sí? En este caso lo tengo en el intervalo, voy a hacerlo desde 0 hasta 1. Y en saltos de 1. Entonces, en estos momentos, si yo ejecuto y miro, entonces lo que tengo son dos vectores, en los cuales tienen cada uno 11 elementos, porque es 0 saltos de 0.1 hasta 1, para 11 elementos, y ahí estamos, 3, 4, 5 y 5, 10 y 1, 11. Listo, entonces ahí tengo la información de X y Y. Para poder hacer una gráfica tridimensional, pues yo tengo que definir las diferentes combinaciones que me pueda generar el plano X con el plano Y. Ya por defecto la herramienta pues tiene una función que permite construir esa malla. ¿Y esa malla en qué consiste? Que yo puedo tener la coordenada 0, 0, la coordenada 0, 1, puedo tener la coordenada en X, 0, 0 en X, 0, 2 en Y, puedo tener la coordenada 0 en X, 0, 3 en Y, puedo tener la coordenada 0 en X, 0, 4 en Y, la coordenada en X, 0, 0, 5 en Y, la coordenada en X, 0 y 0, 6 en y así consecutivamente hasta llegar hasta 1. Pero también puedo tener la coordenada 0, 1 con 0, 0, 1 con 1, 0, 1 con 2, 0, 1 con 3, 0, 1 con 0, 4, 0, 1 con 0, 5, 0, 1 con 0, 6, 0, 1 con 0, 7, 0, 1 con 0, 8, 0, 1 con 0, 9 y 0, 1 con 1. Con eso que estoy realizando en estos momentos, pues lo que estoy haciendo es construir una matriz para poder crear la superficie en la cual voy a hacer la gráfica en 3D. Lo que yo le estoy explicando aquí con palabras, él ya lo hace internamente con una función que tiene. Esta función se llama MeshGrid. Entonces, ahí la estoy colocando, voy a colocarle punto y coma acá. Entonces, y le voy a decir que me muestre quién es X grande y quién es Y grande. Entonces, si ustedes ven, aparece X y Y grande. X es una matriz donde los elementos de cada una de las filas de esa matriz pues son los números desde 0 hasta 1 en saltos de 0.1. Eso lo hace 10 veces. En el caso de la matriz Y, la primera fila está constituida de solo ceros, la segunda fila está constituida de solo 0 unos y así consecutivamente hasta 1. Con eso, ¿qué estoy buscando? Construir una malla para poder hacer la gráfica. Entonces voy a hacer una gráfica básica. Y va a ser igual, z igual a la suma de x más y. Y le voy a decir, construyame la superficie a partir de la información de x grande, y grande, z. Las primeras X y Y pequeñitas que yo definí acá, pues son diferentes a la X grande y Y grande, ¿sí? Este software pues permite diferenciar entre letras mayúsculas y minúsculas. Entonces con eso estoy creando la función Z igual a la suma de X más Y. Cuando ejecuto, él me construye este plano, ¿sí?
Entonces, como ven este plano, pues él me genera una imagen y yo lo puedo descargar y visualizarla con cualquier otro graficador de imágenes. Voy a empezar a alterar la expresión. También puedo coger y decir 2 veces X más Y. Con eso le estoy incrementando, digamos, la pendiente en la posición en X con respecto a Y. Pero también podría hacerla X al cuadrado más Y. Es decir, desde el punto de vista en la coordenada en X se va a comportar con una parábola con una potencia al cuadrado y en la escala en Y va a tener una componente vertical incremental. Entonces lo que vemos es esto. Entonces ustedes ven ahí automáticamente le ven que se empieza a planear un poquito más. Voy a tratar de darle, digamos, más información en X para que pueda haber un poco más de crecimiento. ¿Qué sucede cuando uno trabaja estos códigos? Como tiene que construir esa matriz X, Y mayúscula, pues a medida que yo le dé más valores a X minúscula, Y minúscula, pues esa línea base o ese plano, pues va a aparecerle mayor cantidad de puntos y se va a demorar en el procesamiento. Entonces eso para que lo tengan presente, ¿sí? Que es eso de pronto empieza a sentirse un poco más cargado el software, que tiene buenas prestaciones, lo utiliza un servidor remoto, pero pues sí su uso, pues depende mucho de la grilla que yo le defina. Entonces ahí ustedes ven que empieza a crecer, Entonces voy a tratar de que en la coordenada en X empiece desde -4 y termine en 4 y en Y si lo voy a bajar entre 0 y 1. Entonces si ustedes ven, ya empiezan a ver la dichosa parábola que ustedes veían en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, ¿sí? Es decir, si ustedes se pararan aquí en el plano frontal y lo miraran de frente, ustedes verían solamente la parábola. Pero como estamos haciendo la gráfica en 3 dimensiones, automáticamente esa parábola es como si ustedes la cogieran y la desplazaran en una dirección. Y por eso, pues genera esa superficie curva. Vamos a hacerle el mismo incremento, pero desde el punto de vista parabólico, pero la coordenada en Y. Entonces, ejecuto. Entonces, en este caso lo que hice fue, pero espera, le aumento un poquito también a Y como para dejarle la misma proporción. Este pasó. Bueno, parece ser que ya se quedó un poquito colgado. Vamos a ver si es capaz de hacer la gráfica. Bueno, entonces ahí esa gráfica que ustedes están viendo, ven que tiene un comportamiento parabólico si me paro desde el punto de vista del plano X, pero si también me paro desde el punto de vista del plano Y, que yo sé que ustedes en artística lo han visto, por perspectiva que ven, pues también ven otra parábola, ¿sí? Es como si yo estuviera graficando una tacita, ¿sí?
Si ustedes ven, es como si yo me entrara a la gráfica de una tacita. Voy a bajarle pronto el número de puntos para que... Le voy a decir que me lo grafique de -2 hasta 2. Listo, entonces ahí no sé si de pronto lo puedan ver mejor. No les he preguntado si de pronto si están viendo las imágenes con buena calidad, como para poder discernir qué es lo que estamos. Entonces, si yo me paro en el plano X, aquí donde ustedes ven que dice la X pequeñita, y lo miro de frente, veo una parábola. Si me paro en el plano Y y lo miro de frente, yo lo que vería sería una parábola. Pero como lo estamos viendo en 3 dimensiones, pues la combinación de las dos nos permite generar como esta tasa. ¿Sí? Preguntas con lo que les he mostrado. Daira, Dana, Profe, profe, No, señor, profe. señor. profe, yo tengo una duda. Es que en el párrafo 3 pues eso que dice X y hay unas letras, ¿eso qué función tiene? ¿Eso qué función tiene? Esto, voy aquí a que nos imprima. No voy a dejar que me grafique. Entonces, cuando yo creo X y Y inicialmente, pues, venga, espere, le muestro nuevamente. Creo un X, pues creo el vector con respecto a X, ¿sí? En ese caso tengo un vector que va desde -2 hasta 2, ¿sí? En el caso de Y tengo lo mismo. Pero si yo utilizara la información para graficar la función en 3D con este vector X, con este vector Y, solamente tendría, digamos, la información de dos ejes. Ya le muestro a qué me estoy refiriendo cuando digo de dos ejes. Mm. Listo. Tengo la información. Usted ve la línea recta que hay ahí. Entonces tengo desde -2 hasta 2 la información. En X, esta línea recta donde estoy moviendo el mouse. Y en Y tengo la información de -2 hasta 2 de esta línea recta. Pero para poder hacer la gráfica de esta función necesito la información de todos los puntos que están aquí, que hacen parte de esta superficie blanca. ¿Sí? Y que si ustedes lo ven, pues tienen una relación en X y en Y. Es decir, si en X vale -2, Y puede valer en X puede valer -1, pero también cuando X o cuando Y vale -1, X puede valer -1. Es decir, que hacen parte de esta superficie en blanco, que ahí pues no se pueden ver, pero ahí están. Esos puntos, ¿cómo los construyo? Lo construyo con Mesh Grid. Lo que me hace es crearme todos los puntos del plano blanco y esos puntos del plano blanco que está en la parte de abajo me los tiene que evaluar en la función Z. Si yo le digo grafíqueme Z a partir de solamente de los parámetros X y Y, solamente me mostraría los puntos de la periferia. Es decir, solamente yo vería una línea y otra línea. Pero yo necesito que me construya todos los puntos de la superficie y a partir de esos puntos de la superficie que tienen combinaciones de X y Y. Yo les puedo decir, oiga, venga, cuando X vale 0 y Y vale 2, entonces él me tiene que construir ese punto. Cuando X vale 0 y Y vale 1, me tiene que construir ese punto. Lo mismo cuando yo digo, cuando X vale 1 y Y vale -1, me tiene que construir ese punto. Entonces, esos puntos están ubicados ahí en la superficie blanca. No sé si le quedó como un poquito más claro.
Sí, profe, sí me quedó más claro. Muchas gracias. Entonces, y eso es lo que hace la función Mesgrid. La función Mesgrid lo que hace es crear esa matriz de puntos. Entonces, ya con esos puntos que están creados en Mesgrid, pues ese X y ese Y resultan siendo ya no un vector, sino una matriz. Entonces, si yo le digo, ejecútemelo, él aquí en la parte de abajo, si ustedes ven, miren lo que se convierte y entonces él me construye esa matriz en la componente en Y y en la componente en X, y ya con esa información de esa matriz es la que ya puedo crear la superficie. Yo también puedo hacer, digamos, decir, bueno, tengo una componente en X y en Y, pero la función es z igual a X al cuadrado, es decir, en Y no tengo información. Entonces, como no tengo un incremental en Y, pues lo que voy a ver es la gráfica Y igual a X al cuadrado, y a medida que va incrementando Y, pues no va a haber ningún cambio. Pero yo también puedo hacer otras cosas como que, pues vamos a ver a qué equivale la función X por Y. ¿Sí? Entonces, ahí voy a graficar la función X por Y. Entonces, a eso equivale la función X por Y. Puedo también crear un polinomio, pero ya no un polinomio en una dimensión, sino en dos dimensiones. ¿Sí? Un ejemplo. Digamos, 2 por X por Y más X al cuadrado más X al cuadrado por Y más Y al cuadrado más X al cubo Entonces, mire, ahí estoy creando un polinomio en 3 dimensiones que tiene información de X y Y. Voy a mostrarles otro que tengo aquí. Vamos a hacer la gráfica de este otro polinomio. Entonces voy a definir una variable, les voy a dar unos valores y voy a construir el polinomio a partir de ellos. Entonces le voy a dar a la componente A1, que es la componente que acompaña a X al cuadrado, le voy a dar el valor que tengo ahí. A B le voy a dar la componente o la información. Entonces, voy a crear unas constantes. Esas son unas constantes que hay para graficar un polinomio que encontré que
Bueno, voy a definir a X, lo voy a llenar de esta información, como para que nos quede la misma sintaxis y no se me vayan a equivocar. Gráfica. Lleva desde -2 hasta 2 en saltos de 0, 1. Y pues ahora voy a crear Z. Y Z pues es un polinomio que es igual a la constante A sub 1 que multiplica X al cuadrado más la constante B sub 1 que multiplica Y al cuadrado más la constante C sub 1 que multiplica a X por Y más la constante D1 que multiplica a X más la constante E1 que multiplica a Y más la constante independiente que en este caso la tengo ahí como F1. Entonces, ya lo que el siguiente proceso voy a tratar de hacerle algo adicional, que es meterle un título a la gráfica, ¿sí? Que el título de la gráfica es Z igual a X1 al cuadrado más B1 por Y al cuadrado más C1 por X por Y más D1 por X más E1 por Y más F1. Entonces, ahí ya tengo el título de la gráfica y después voy a utilizar la función mesh. La diferencia entre mesh y source pues, es la tonalidad de los colores. Se van a dar cuenta ahorita cuando lo miremos los dos. Entonces, ahí tengo la gráfica del polinomio, ¿sí? Entonces, aquí se ve pues, la mallita ya construida en 3D de forma clara. Palabra más, palabra menos. Hagan cuenta que esta malla la tenemos ubicada en el piso. Y esa malla ubicada en el piso es X grande y Y grande. Cuando la evalúo Z, pues me da la altura o cómo va a ser el comportamiento de esa malla, porque dado que es una gráfica tridimensional. En el caso que no utilice Mesh sino Surf, pues ustedes están dándose cuenta que es la misma gráfica, solamente pues que le da unas tonalidades a la superficie dependiendo de qué tan grande toma el valor en la coordenada Z. Se le da una tonalidad, ¿sí? Preguntas. Preguntas. Vanessa, ¿está todo claro? No, profe, está todo claro. Listo. Entonces, aquí podemos ponernos a jugar y empezar a construir de pronto funciones un poco que tienen, entre comillas, un comportamiento más extraño. Voy a graficar la función seno de X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, esta es la gráfica de seno al cuadrado más Y al cuadrado. Vamos a mirar si nos deja de pronto hacer un poquito más. Una de las cuestiones que esta función mesh, cuando ya parte de vectores que tienen mucha información, ya computacionalmente, o por lo menos con el servicio del servidor, ya se pone un poco más quedado.
Ahí lo único que hice fue doblar la cantidad de puntos y mire, ya como... Esperemos a ver si es capaz de generarnos la superficie. Bueno, esta es la gráfica que obtiene. ¿A qué se les parece esta gráfica? ¿O a qué analogía le ven a esta gráfica? Cosas de la vida real que ustedes en algún momento hayan podido visualizar. ¿No se les parece a nada? Yerly. ¿Un laberinto? ¿Seguro? Voy a bajarle la amplitud un poquito, ¿sí? Para ver si de pronto se les parece algo. Entonces ahí yo estoy multiplicando por 0,1 la amplitud. ¿Qué estoy buscando con eso? Pues bajarle, es decir, que no se vea tan espingada la función. Esperemos a ver cuánto tiempo se demora. Esperemos un ratico. A ver. Bueno, ustedes, digamos, como para hacerles un entender y a qué me estoy refiriendo, hagan cuenta que uno deja caer una piedra a un estanque. ¿Qué pasa cuando ustedes dejan caer una piedra a un estanque? ¿Se crea una Genera onda? ondas. Se crean ondas. Si Sí, ustedes ven lo que están ahí, pues eso es una onda, ¿sí? Ven, en la parte central es donde tiene ahí el sumidero y después pues se sigue propagando y se sigue propagando de forma circunfidal. Digamos, una de las limitantes que tiene la herramienta web es que no me deja rotar las gráficas, ¿sí? Que uno dijera, uy, entonces me limita un poco con respecto a rotarlas, porque si yo la pudiera rotar, pues le podríamos dar otra perspectiva de tal forma de que lo pudieran visualizar de una forma un poquito más agradable. Entonces, vamos a mirar nuevamente. Bueno. Vamos a mirar la gráfica de seno de x al cuadrado. Más el seno de y al cuadrado. Digamos, una de las necesidades que ustedes ven en estas gráficas tridimensionales, pues es tratar de representar, digamos, cosas de la vida real, ¿sí? Porque pues la parte bidimensional, pues nosotros hacemos abstracciones del plano tridimensional y lo llevamos al plano bidimensional, que eso es lo que ustedes han hecho con el profe Germán en artístico. Ustedes tienen figuras tridimensionales y las llevan y la miran por planos, ¿sí?
¿En función de qué? Pues que ustedes todos lo están tratando de plasmar sobre una hoja. Pero digamos, en estos software de computación, pues, usted ya lo puede mirar desde el punto de vista de que pues pueden extrapolar y generarle diferentes vistas a la misma. No, espérese, uf. Entonces, si ven si ustedes pudieran visualizar bien esta gráfica, pues ya ven que es como algo caótica, ¿sí? Es decir, ya se generan esas ondulaciones tanto en X y como en Y, ¿sí? Es como si uno pudiera generar, digamos, entre comillas, un conjunto de montañitas, ¿sí? Sí, que tiene sus picos y sus humideros y se va desplazando. Vamos a mirar. Bueno, el caso de utilizar otras funciones, utilizar una función que de pronto nunca la han visto, que es una función exponencial. De comportamiento exponencial se dice porque crece muy rápido. Entonces ese crecimiento muy rápido no lo va a hacer un intervalo tan grande porque se me volvería muy grande y perdería la esencia de lo que quiero que me... Listo. Entonces, miren, esta gráfica tiene una característica, que cerca en el intervalo de 0 a 1, ella es muy planita, ¿sí? Es muy planita. Pero a medida que pasa de 1, ve que empieza a crecer. Si usted le ve por todos los vértices, independiente de que sea positivo o negativo, que empieza a crecer. Ahora les voy a mostrar, digamos, la función MESGRID que nos construye. Entonces, cuando estoy utilizando la función MESGRID, lo que me está construyendo es esto. Entonces, dejémoslo en 1. No, pero necesitaría generar el 1. 1 por X más Y. A ver si me deja. Aquí quiero mostrarles la grilla de la superficie, entonces mostrar si me la deja. Bueno, listo. Entonces, si yo cogiera la parte que tengo ahí ubicada sobre el número 2 del plano y la bajara al piso, eso es lo que tengo con el mesh grid. Todos esos puntos de la grilla de abajo. Pero es que estoy tratando de... Vamos a ver si me deja crearlo en 0. Puedan ver bien. Voy a darle la superficie del piso. Vamos a ver si me la deja crear.
No, no me la dejo crear. Ah, no, pero espera, no, mentira, ya sé cómo la puedo crear. Ojo, multiplico 0 por X y ya ahí la creo. Con eso no tengo inconveniente ya. Listo, entonces ahí eso es lo que construyo con el mesh. Es esa grilla. Que no las puedo construir a partir del X pequeña y el Y pequeña. Entonces con ese mesh grid lo que construyo es eso. Y a partir de esa malla, pues la evalúo en Z. Y en función de eso, pues construyo cualquier tipo de comportamiento de función. Listo, voy a tratar de hacer otra gráfica. Con surf. Aquí voy a definir una variable θ que va de 0 hasta 360 grados. Eso tratando de emular los diferentes grados que tienen una circunferencia. Voy a definir una variable R que la defino en función de un radio. Voy a mirar si me trabaja esta función aquí en el online. Y pues ahí lo que ya trata uno de construir es como una taza que en el centro tiene un hueco, como las tazas que le dan de comida a las gallinas. Entonces ahí la estoy construyendo a partir de esa función. Bueno, eso era lo que yo les quería mostrar el día de hoy, que era la segunda parte, digamos, de la guía. Que era cómo poder hacer esas gráficas en 3D. Entonces, no sé si ya quedó totalmente claro para que ustedes puedan elaborar la guía, que la parte que les hace falta. Señora. En el primer ejercicio donde dice realiza la gráfica de esta función, hay como un intervalo z, ¿cómo graficamos la e? Regálame un segundo y una vez lo miramos todos. Listo, entonces. Entonces dice, realizar la gráfica de la función en intervalo de menos 2.5 a 2.5. Esa letra E en Scilab es igual a la letra EXP. ¿Sí? Si yo les digo, grafíqueme X entre menos 2.5 hasta 2.5. Entonces definen X pequeña y Y pequeña inicialmente. Construyen X grande y Y grande para crear la malla. Con la información de X y Y. Después construyen la función Z. En el caso del ejemplo A, dice que Z es igual a Euler a la menos 0.4 por X. Entonces es igual a Euler a la menos 0.4 por X grande. Y eso que multiplica a seno de X
X grande. Y eso que multiplica a coseno al cuadrado de X grande más Y mayúscula o Y grande al cuadrado. Y después lo que hago es con surf o con mesh que me grafique la variable X, Y, Z. Todas grandes. Entonces, punto por, punto elevado, listo. Entonces, en estos momentos, ¿qué dice? Ahí tengo la gráfica de esa función. Que no la veo, pues no la genero. Ejecutemos otra vez. Que ahí la tiene, ¿sí? Esa es la gráfica de esa función, del punto A. ¿Sí quedó claro, Yerly? Sí, señor, gracias. Bueno, listo. Entonces, muchísimas gracias a los estudiantes de 11 por su participación en la clase del día de hoy.